Saludos, mi nombre es Wilmer Almonte y voy a explicar lo que es el tema 2, el capítulo 2, perdón, del libro de compiladores. Vamos a iniciar con lo que es un análisis léxico. El análisis léxico no es más que la fase donde se descompone el programa fuente en sus componentes más simples llamados tokens. Estos tokens son la unidad mínima que tiene un significado en el lenguaje de programación, tal como identificadores, números y operadores. Por ejemplo, la expresión Juan más uno, un ejemplo. La palabra Juan se identifica como un token que representa un identificador y el uno es un número. Mientras que el análisis sintáctico es el que organiza los tokens en una estructura jerárquica, asegurándose de que sigan las reglas de la gramática del lenguaje. Este proceso se representa comúnmente mediante árboles de análisis sintáctico que muestran cómo los tokens se agrupan y se relacionan. La raíz del árbol se representa en un símbolo inicial de la gramática, mientras que las hojas se representan los toques individuales. La gramática se puede definir utilizando la notación BNF, que significa Backus North Form. Esta es la que permite especificar las reglas de sintaxis de manera formal. Un ejemplo es la instrucción que estamos viendo ahí debajo, que es una sentencia if, donde la palabra ex es una expresión y la palabra inst es una instrucción válida. Entonces seguimos con la traducción orientada a la sintaxis, que lo que hace es unir los fragmentos a las producciones, los fragmentos de código a las producciones en la gramática. Un ejemplo de lo que estamos viendo ahí, la palabra ets se está uniendo con expert 1 master y la traducción se realiza explotando su estructura. Durante esta traducción se pueden utilizar atributos que son valores asociados con las construcciones del programa, como tipo de datos o la posición de una instrucción del código generado. Estos esquemas de traducción son las notaciones que vinculan los fragmentos del código a las producciones de la gramática. Esto facilita el proceso de traducción. Entonces, el análisis léxico implica varios pasos. El primero es que se realiza un escaneo de texto, donde cada carácter es leído secuencialmente. El objetivo es agrupar los caracteres en tokens. Este proceso incluye el reconocimiento de diferentes tipos de tokens, tales como identificadores, que son los nombres que representan las variables o funciones, los literales, que son los números o cadenas de texto, los operadores, que son los símbolos que representan las operaciones, las palabras clave, que son los términos reservados en el lenguaje. Durante este proceso se pueden encontrar errores léxicos, que son problemas que ocurren cuando el analizador encuentra un carácter o una secuencia de caracteres que no puede agrupar en un token válido. Ejemplo, una expresión que declara un valor entero y que se llama 1, 2, 3 ABC. Esto sería un error léxico porque no se puede clasificar como un identificador válido. Mientras que el análisis sintáctico o parsing es crucial porque verifica que la estructura del programa sigue las reglas definidas en la gramática del lenguaje. Existen varios métodos de análisis sintáctico, entre ellos estos dos, que es el análisis ascendente. Ese es el método que construye el árbol de análisis comenzando desde las hojas hasta llegar a la raíz. Este es útil para situaciones donde uno desea construir una estructura de un árbol a partir de una cadena de entrada. Y el análisis descendente es el que comienza en la raíz y trabaja hacia las hojas. El análisis descendente predictivo, este es el que se basa en las producciones de gramática. Es un enfoque común y aquí se utilizan los procedimientos recursivos que responden a cada uno, no a la terminal en la gramática. Esto ya lo explicamos.
El análisis sintáctico predictivo. Seguimos con esto, que esto es un enfoque eficiente para construir árboles de análisis sintáctico. Este método se utiliza mayormente para procedimientos recursivos que correspondan a cada uno, permitiendo que el compilador determine qué producción aplicar basándose en el símbolo de preanálisis. Este enfoque mejora la eficiencia del proceso de análisis y asegura que se siga la lógica de la gramática. Una dificultad de la recursividad izquierda es que puede provocar ciclos infinitos en el análisis, pero para evitar esto, las producciones recursivas deben reescribirse para que no comiencen con el mismo no terminal que se está definiendo. La generación de código intermedio, que es una vez que se haya completado el análisis sintáctico, la siguiente fase es la que sigue. La siguiente fase es esta, la generación del código intermedio. Este código intermedio es una representación que no está vinculada a una máquina específica y permite que se realicen optimizaciones antes de la traducción final a código máquina. El código de tres direcciones es una forma común de este código intermedio, donde cada instrucción tiene la fórmula X igual a Y o PZ, por ejemplo. Esto permite que las instrucciones sean más fáciles de traducir a instrucciones de máquina específicas más adelante en el proceso de compilación. La optimización de este código intermedio es una fase crucial debido a que puede mejorar la eficiencia del programa resultante. Estas optimizaciones pueden incluir la que estamos viendo en pantalla, que es la eliminación de código inalcanzables. Aquí se eliminan las partes del código que nunca se ejecutan. Fusión de cadenas de instrucciones, que es la combinación de múltiples instrucciones en una sola, cuando es posible, claro está, para reducir el número de operaciones. Y la simplificación de expresiones, que aquí se evalúan las expresiones en tiempo de compilación cuando los operandos son constantes. El manejo de errores es un aspecto esencial de cualquier compilador. Durante el análisis léxico y sintáctico se pueden detectar varios tipos de errores, los que incluyen errores léxicos, que son problemas en la identificación de token, errores sintácticos, son instrucciones que no siguen las reglas de la gramática, errores semánticos, que esto es cuando la estructura es correcta, pero la lógica del programa tiene problemas, como intentar realizar una operación en tipo de datos incompatibles. Cuando la estructura es correcta, pero la lógica del programa tiene problemas, como intentar realizar una operación en tipo de datos incompatibles. Entonces, les voy a explicar brevemente lo que es esta imagen, que es un problema que me llamó mucho la atención, que estaba en el libro. Aquí los componentes de este diagrama es que el programa fuente, iniciamos con él, es el código escrito en un lenguaje de programación que se desea compilar. Ese es el punto de partida del proceso, en pocas palabras. Pasamos al analizador léxico, que su función es que toma el programa fuente y lo analiza para dividirlo en tokens. Estos son los tokens. Los tokens, como había mencionado anteriormente, son las unidades significativas del código, como palabras clave, identificadores, operadores y literales. Eso genera una salida, que es la secuencia de tokens que representan las distintas partes del código fuente. Pero también nos dirige a la tabla de símbolos, que la función de esta es almacenar información sobre los identificadores del programa, tales como variables y funciones, junto con los atributos. La tabla de símbolos se llena a medida que el analizador léxico encuentra nuevos identificadores y se realiza el análisis sintáctico para verificar el uso correcto de los identificadores. Aquí pasamos al análisis sintáctico, además. Este componente es el que recibe la secuencia de los tokens generada por el analizador léxico y construye el árbol sintáctico. El árbol sintáctico, como lo dije anteriormente, es el que representa la estructura jerárquica del programa, mostrándolo cómo los tokens
se combinan según las reglas de la gramática del lenguaje. Y la salida que da este árbol sintáctico es fundamental para las siguientes fases del procesamiento, lo que nos lleva a la generación del código intermedio, que este toma el árbol sintáctico, produce un código intermedio, que es una representación más abstracta del programa. Este tipo de código es independiente de la máquina. Este permite optimizaciones antes de la generación del código de la máquina final. Y tenemos la salida, que es la que genera el código en forma de tres direcciones, que es fácil de traducir a instrucciones de máquina específica.